Cuando escuchamos la frase «el lado oscuro de la luna», nuestra imaginación viaja de inmediato hacia imágenes de un hemisferio misterioso, oculto, donde tal vez se esconden secretos que la humanidad aún no ha descubierto. El término, repetido en documentales, canciones y teorías conspirativas, suena tan poético como enigmático. Sin embargo, desde la ciencia, esta expresión no es del todo correcta. El lado oscuro de la luna no está siempre en sombras, ni es un rincón eterno de penumbra. Lo que realmente existe es una cara oculta, aquella que nunca vemos desde la Tierra debido a un fenómeno conocido como rotación sincrónica. Para entenderlo, conviene repasar cómo se mueven la Tierra y su satélite natural. La Luna gira alrededor de nuestro planeta, al mismo tiempo que rota sobre su propio eje. El periodo de rotación lunar y el periodo orbital son idénticos. Ambos duran aproximadamente 27 días y un tercio. Este ajuste perfecto significa que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Si estuvieras en la superficie terrestre observando el cielo cada noche, notarías que los cráteres y las manchas oscuras, conocidas como mares lunares, parecen estar fijos en su lugar. Nunca verías con tus propios ojos el otro hemisferio, porque siempre queda oculto del punto de vista terrestre. Este fenómeno no es casualidad, sino consecuencia de la interacción gravitacional. A lo largo de millones de años, la gravedad de la Tierra frenó gradualmente la rotación lunar hasta sincronizarla con su órbita. Es lo que los astrónomos llaman acoplamiento de marea. El resultado es que la Luna se encuentra en lo que se conoce como bloqueo de marea. Un mismo hemisferio queda permanentemente orientado hacia nuestro planeta, mientras el otro queda fuera de vista. Es importante subrayar que la cara oculta no es un lugar perpetuamente oscuro. Como cualquier otra región de la superficie lunar, recibe luz solar durante la mitad de su ciclo. Lo que ocurre es que nunca la vemos iluminada directamente desde la Tierra. Cuando la cara visible se encuentra bañada por la luz del sol, la cara oculta está en sombras, y cuando la cara oculta se ilumina, la visible entra en noche. Ambas partes atraviesan el mismo ciclo de día y noche lunar, que dura alrededor de 14 días terrestres cada uno. Así, la expresión «lado oscuro» es más una metáfora cultural que una realidad física. A pesar de esta aclaración científica, el misterio ha alimentado la cultura popular durante siglos. Antes de la era espacial, nadie sabía qué había del otro lado de nuestro satélite. Las civilizaciones antiguas solo podían observar la cara visible, y sobre ella construyeron mitos, calendarios y relatos. La cara oculta, en cambio, permaneció como un lienzo en blanco para la imaginación. Incluso en el siglo XX, con telescopios cada vez más potentes, seguía siendo un territorio inaccesible. El misterio se resolvió parcialmente en 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 envió las primeras fotografías del hemisferio oculto. Pero hasta ese momento, todo eran especulaciones. La diferencia entre ambas caras es notable. La cara visible, aquella que vemos desde la Tierra, está cubierta por grandes llanuras oscuras llamadas mares, formadas por antiguos flujos de lava que se solidificaron tras impactos colosales. Estas manchas oscuras son tan grandes que a simple vista desde nuestro planeta se distinguen como patrones que recuerdan rostros o figuras, de ahí la famosa expresión «el hombre en la luna». En contraste, las imágenes del hemisferio oculto mostraron un paisaje abrupto, lleno de cráteres profundos y con muy pocos mares. Era un rostro lunar completamente distinto, como si perteneciera a otro mundo. Esta asimetría geológica es una de las claves que mantiene vivo el interés científico. ¿Por qué una mitad está suavizada por mares de basalto, mientras la otra permanece tan accidentada? Una hipótesis propone que la corteza de la cara oculta es más gruesa, lo que habría impedido que la lava fluyera con la misma facilidad. Otra sugiere que en los primeros millones de años de historia lunar, la proximidad a la Tierra hizo que la distribución del calor favoreciera el lado visible, generando más volcanismo en ese hemisferio. Cualquiera sea la causa, la cara oculta ofrece pistas únicas sobre la evolución temprana del satélite, y por extensión, sobre los procesos que moldearon todo el sistema solar. La expresión «lado oscuro» también se hizo famosa gracias a la cultura popular. El álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, lanzado en 1973, utilizó esa metáfora para hablar de los aspectos ocultos de la mente humana. Desde entonces,
La frase se convirtió en sinónimo de misterio, de lo inexplorado, de aquello que permanece fuera de nuestra vista. Aunque la ciencia insista en que el término es incorrecto, su fuerza simbólica ha marcado generaciones. No obstante, más allá de la poesía y la música, la cara oculta de la Luna representa un auténtico desafío para la exploración espacial. Desde nuestro planeta no podemos establecer comunicación directa con esa región porque la masa lunar bloquea las señales de radio. Esto significa que cualquier misión que quiera alunizar allí necesita de un satélite de retransmisión en órbita lunar para mantener contacto con la Tierra. Fue justamente este obstáculo el que retrasó durante décadas la exploración directa de ese hemisferio. Hoy sabemos que la cara oculta no es un espacio hostil en términos absolutos, pero sí es muy distinto al que vemos cada noche. Su geografía abrupta, su corteza más espesa y la imposibilidad de comunicación directa convierten a este hemisferio en un laboratorio natural de gran valor. Allí los radiotelescopios estarían protegidos del ruido de radio terrestre, lo que lo convierte en un lugar ideal para estudiar el universo profundo con una pureza sin precedentes. Con esta introducción ya tenemos claro por qué la cara oculta de la Luna fascina tanto a científicos como a soñadores. No se trata de un lugar oscuro y prohibido, sino de un mundo que se esconde de nuestra mirada cotidiana. Un recordatorio de que, incluso en nuestro vecindario cósmico más cercano, aún hay regiones que permanecen en sombra para nuestros ojos, pero no para nuestra curiosidad. La historia de la exploración de la cara oculta de la Luna comienza con un momento que marcó un antes y un después en la carrera espacial. En el año 1959, la Unión Soviética lanzó la sonda Luna 3. Su misión era ambiciosa y arriesgada: fotografiar por primera vez el hemisferio lunar que hasta entonces había permanecido invisible para la humanidad. La nave, equipada con cámaras de película fotográfica y un sistema rudimentario de transmisión, orbitó alrededor de la Luna y capturó imágenes borrosas, en blanco y negro, pero suficientes para mostrar un paisaje desconocido. Aquellas fotos revelaron un mundo abrupto, dominado por cráteres, con muy pocas llanuras oscuras. La revelación sorprendió a los científicos de la época, que esperaban encontrar un paisaje similar al de la cara visible. El impacto cultural y científico fue enorme. Por primera vez, la humanidad tenía una idea concreta de cómo era la otra mitad de nuestro satélite. Los soviéticos no solo habían conseguido un logro técnico, sino que además habían ganado un punto simbólico en la competencia con Estados Unidos en plena Guerra Fría. La Luna 3 abrió la puerta a una nueva etapa de la exploración lunar, y a partir de ese momento, las misiones posteriores buscarían ampliar ese conocimiento. Durante los años 60, Estados Unidos respondió con el programa Lunar Orbiter, una serie de 5 misiones diseñadas para mapear la superficie de la Luna en preparación para las misiones tripuladas del Apolo. Aunque estas sondas se enfocaron principalmente en la cara visible, también obtuvieron imágenes más detalladas de la cara oculta. Los mapas generados permitieron identificar con mayor claridad la diferencia entre ambas mitades y prepararon el terreno para futuras exploraciones. Sin embargo, la carrera hacia la Luna tenía un objetivo mucho más mediático: llevar un ser humano a la superficie. En 1969, la misión Apolo 11 logró que Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaran sobre la cara visible, en el mar de la tranquilidad. Aunque la hazaña fue monumental, la cara oculta siguió siendo un territorio remoto y poco explorado. Las misiones Apolo posteriores también se concentraron en la cara visible, porque desde allí era posible mantener comunicación directa con la Tierra. Mientras tanto, la Unión Soviética continuó enviando sondas no tripuladas. Algunas de ellas, como la Luna 16 y la Luna 24, trajeron muestras de suelo lunar. No obstante, ninguna logró alunizar en la cara oculta, debido a las complicaciones técnicas que implicaba mantener contacto en tiempo real. El problema de la comunicación se convirtió en la principal barrera para cualquier intento serio de exploración. Durante décadas, la cara oculta se mantuvo como un territorio cartografiado a distancia, pero sin presencia directa. A finales del siglo XX, nuevas sondas orbitales comenzaron a aportar datos más precisos. La misión Clementine de Estados Unidos, lanzada en 1994, produjo un mapa global de la Luna, revelando con claridad los contrastes entre ambos hemisferios.
Poco después, la misión Lunar Prospector de 1998 detectó indicios de hidrógeno en cráteres polares, lo que sugería la posible presencia de agua congelada en las sombras eternas. El verdadero salto en la exploración llegó en el siglo XXI, cuando nuevas potencias espaciales se unieron al esfuerzo. La Agencia Espacial Europea, Japón, India y sobre todo China comenzaron a desarrollar sus propias misiones lunares. Entre ellas destaca la Chang'e 4, lanzada por China en diciembre de 2018. Esta misión logró lo que nadie había conseguido hasta entonces: alunizar en la cara oculta de la Luna. El lugar elegido fue el cráter von Karman, dentro de la vasta cuenca Aitken del Polo Sur, una de las estructuras de impacto más grandes del sistema solar. La Chang'e 4 llevaba consigo un rover llamado Yutu 2 o Conejo de Jade 2. Para superar el problema de la comunicación, China desplegó previamente un satélite de retransmisión llamado Keqiao, ubicado en el punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Luna. Este satélite permitió mantener un enlace constante entre la sonda y los controladores en la Tierra, resolviendo al fin el obstáculo que durante décadas había limitado la exploración directa de la cara oculta. Los resultados de la Chang'e 4 fueron fascinantes. El rover Yutu 2 recorrió la superficie, tomando imágenes en alta resolución y analizando el suelo con espectrómetros. Una de sus principales contribuciones fue el estudio de la composición mineral de la cuenca Aitken, que confirmó la presencia de materiales provenientes del manto lunar. Esto proporcionó una oportunidad única para investigar el interior del satélite, ya que el impacto que formó la cuenca había expuesto capas profundas de la corteza y del manto. Además, la Chang'e 4 realizó experimentos biológicos. Llevaba consigo un pequeño contenedor con semillas de algodón, papas y arabidopsis, así como huevos de mosca de la fruta. Durante los primeros días de la misión, las semillas de algodón llegaron a germinar, convirtiéndose en las primeras plantas que brotaron en la superficie lunar. Aunque no sobrevivieron al extremo frío de la noche lunar, el experimento fue un hito simbólico. Un paso hacia la posibilidad de cultivar alimentos en futuros asentamientos lunares. La misión también abrió nuevas perspectivas para la radioastronomía. Como se mencionó en el bloque anterior, la cara oculta de la Luna está libre de la interferencia electromagnética que proviene de la Tierra. Esto la convierte en un lugar ideal para instalar radiotelescopios capaces de escuchar señales de las primeras etapas del universo, aquellas que permanecen ocultas detrás del ruido generado por la actividad humana y la ionosfera terrestre. El éxito de la Chang'e 4 marcó un punto de inflexión. Otros países comenzaron a plantear proyectos similares y a estudiar la posibilidad de establecer bases científicas en la cara oculta. La NASA, por ejemplo, incluyó la región del Polo Sur lunar como una de las prioridades para el programa Artemisa, que busca llevar a los próximos astronautas a la superficie de nuestro satélite. Aunque las primeras misiones del programa probablemente se concentren en la cara visible, el interés por la cara oculta crece a medida que se confirman sus ventajas para la ciencia. En resumen, la historia de la exploración de la cara oculta de la Luna es una narrativa que abarca más de 6 décadas. Desde las primeras imágenes borrosas de la Luna 3 hasta los avances tecnológicos de la Chang'e 4, hemos pasado de la especulación a la observación directa. Cada paso ha revelado un poco más de ese hemisferio enigmático, pero también ha planteado nuevas preguntas sobre la historia y la evolución de nuestro satélite. Lo que antes era un misterio absoluto, ahora es un campo activo de investigación, donde los datos se multiplican y las misiones futuras prometen profundizar aún más en sus secretos. La cara oculta de la Luna ya no es un territorio invisible, pero sigue siendo, en muchos sentidos, un territorio inexplorado. Y en ese contraste entre lo que sabemos y lo que aún queda por descubrir radica gran parte de su atractivo. A medida que la exploración científica avanzaba, la cara oculta de la Luna también se convirtió en un terreno fértil para mitos, teorías alternativas y conspiraciones. La propia expresión «lado oscuro» ha contribuido a ello, evocando imágenes de misterio y de secretos que los gobiernos y las agencias espaciales supuestamente ocultan. Aunque gran parte de estas ideas carecen de sustento, vale la pena explorarlas, porque muestran cómo la imaginación humana llena de fantasía los vacíos del conocimiento. Uno de los misterios más citados tiene que ver con la diferencia geológica entre la cara visible y la cara oculta. Como se mencionó antes,
El hemisferio oculto está mucho más cubierto de cráteres y casi no posee mares basálticos. Esto llevó a algunas personas a especular que quizás hubo un evento colosal en la historia temprana de la Luna que afectó solo a un hemisferio. Algunos científicos, con base en datos, propusieron que pudo existir un segundo satélite que colisionó suavemente con la Luna en su formación, fusionándose con ella y engrosando la corteza de la cara oculta. Aunque esta teoría no está confirmada, ha inspirado infinidad de relatos que van más allá de la ciencia y se adentran en lo mitológico. En el terreno de las conspiraciones, quizá la idea más popular es que en la cara oculta existen bases extraterrestres. Esta teoría se popularizó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando las imágenes enviadas por sondas espaciales comenzaron a circular entre el público. Los detalles borrosos o las formaciones naturales con formas peculiares fueron interpretados como estructuras artificiales. En foros y libros se afirmaba que las agencias espaciales ocultaban pruebas de construcciones alienígenas, supuestamente descubiertas por astronautas del programa Apolo. Ninguno de estos relatos tiene respaldo en datos verificados, pero su atractivo radica en la posibilidad de que haya algo escondido, fuera de nuestra vista directa. Otra creencia recurrente es que el lado oscuro alberga restos de antiguas civilizaciones humanas o de visitantes de otros mundos. Escritores de ciencia ficción han ambientado en ese escenario historias de colonias olvidadas, naves estrelladas y secretos militares. La propia dificultad técnica para acceder a esa región alimenta la idea de que allí podría ocultarse algo. Si no lo vemos, pensamos, quizás sea porque alguien no quiere que lo veamos. Es un mecanismo psicológico tan antiguo como la humanidad misma. Más allá de los extraterrestres y las bases secretas, también hay teorías que mezclan astronomía con astrología y esoterismo. Algunos grupos creen que la cara oculta proyecta influencias energéticas invisibles sobre la Tierra, afectando el comportamiento humano o la historia. Estas ideas, aunque sin fundamento científico, revelan cómo el misterio de lo invisible puede transformarse en metáfora espiritual o en símbolo de lo desconocido que habita en cada uno de nosotros. En el ámbito cultural, el lado oscuro de la Luna se ha convertido en un arquetipo del misterio. La música, la literatura y el cine lo han utilizado para transmitir la idea de un secreto profundo. El álbum de Pink Floyd, ya mencionado en el bloque anterior, no habla literalmente de la Luna, sino de la oscuridad interior de la mente. Películas de ciencia ficción han llevado astronautas a explorar esa región para descubrir secretos perturbadores. En la narrativa popular, la cara oculta funciona como un espejo de nuestros miedos y deseos. Lo que no vemos es lo que más nos atrae. Sin embargo, más allá de los mitos, la ciencia sigue investigando los verdaderos enigmas de esa región lunar. Uno de ellos es la composición del suelo. Las muestras recogidas hasta ahora provienen solo de la cara visible. La cara oculta, por su parte, sigue siendo un territorio sin material traído a la Tierra. Esto significa que dependemos de los datos de espectrometría y de las observaciones de sondas y rovers. Analizar directamente el suelo de la cara oculta podría darnos pistas sobre la historia térmica de la Luna y sobre los procesos que diferenciaron sus dos hemisferios. Otro enigma científico tiene que ver con la gigantesca cuenca Aitken, ubicada en el polo sur de la cara oculta. Se trata de uno de los cráteres de impacto más grandes del sistema solar, con más de 2.000 kilómetros de diámetro. Su profundidad y extensión sugieren que el impacto que lo formó pudo haber atravesado la corteza lunar e incluso haber expuesto material del manto. Estudiar esa región es como mirar el interior de la Luna sin necesidad de perforar. Para los geólogos planetarios, esta cuenca es una mina de oro de información y, a la vez, un misterio que aún no ha revelado todas sus respuestas. También persiste la pregunta de por qué el campo magnético lunar es tan irregular. En algunas regiones de la cara visible se detectan anomalías magnéticas fuertes, mientras que en la cara oculta son menos comunes. Esto sugiere que la historia geológica de ambas mitades fue distinta, pero todavía no se comprende del todo el proceso. Resolver este enigma ayudaría a entender no solo a la Luna, sino a la evolución de campos magnéticos en cuerpos planetarios más grandes. La mezcla de ciencia real y mito ha dado como resultado una narrativa dual. Por un lado, el hemisferio oculto es un objeto de estudio riguroso, con datos concretos que nos ayudan a descifrar la historia del sistema solar.
Por otro, es un lienzo para las teorías de lo desconocido, un terreno donde la imaginación construye castillos invisibles. Lo interesante es que ambos aspectos se retroalimentan. La fascinación que generan las teorías conspirativas lleva a más personas a interesarse en la astronomía, y a partir de ese interés pueden aprender lo que la ciencia realmente nos dice. En definitiva, el lado oscuro de la Luna no es oscuro en un sentido literal, pero sí lo es en un sentido simbólico. Representa lo que aún no conocemos por completo, lo que permanece fuera de nuestra vista. Y mientras exista ese margen de misterio, habrá lugar para todo tipo de interpretaciones, desde las más rigurosas hasta las más fantasiosas. Lo que sí sabemos con certeza es que la cara oculta de la Luna seguirá siendo un objetivo de exploración prioritaria. Cada misión que llegue allí permitirá separar con mayor claridad la ciencia de la especulación. Pero quizás, en el fondo, una parte de nosotros prefiera que siempre quede un rincón de misterio, un espacio donde la imaginación pueda volar tan libre como los sueños. En la actualidad, la cara oculta de la Luna ya no es un territorio completamente desconocido, pero continúa siendo un laboratorio natural cargado de posibilidades científicas. Cada misión moderna ha ampliado nuestro conocimiento y al mismo tiempo ha mostrado cuánto falta por descubrir. La exploración de este hemisferio es ahora un objetivo clave de múltiples agencias espaciales, porque lo que aprendamos allí no solo nos dirá más sobre la historia lunar, sino también sobre el origen del sistema solar y el futuro de la exploración humana en el espacio profundo. Uno de los grandes avances ha sido el trabajo de la misión china Chang'e 4, que alunizó en la cuenca Aitken del Polo Sur en diciembre de 2018. Los datos recogidos por el rover Yutu-2 confirmaron la presencia de minerales que podrían proceder del manto lunar, algo que nunca se había observado directamente en la superficie. Esto significa que la cara oculta no es solo diferente en apariencia, sino que también puede ofrecernos claves sobre las capas internas de nuestro satélite. La cuenca Aitken, con más de 2.000 kilómetros de diámetro, sigue siendo uno de los objetivos más atractivos para futuros estudios. Su enorme impacto abrió una ventana natural al interior de la Luna. Además, este hemisferio tiene un valor único para la radioastronomía. Desde la superficie de la cara oculta, la masa lunar bloquea las interferencias de radio provenientes de la Tierra. En un mundo saturado de señales artificiales, esa protección es invaluable. Científicos de todo el planeta sueñan con instalar allí un radiotelescopio capaz de escuchar las señales más débiles del universo, incluidas aquellas provenientes de la llamada Edad Oscura Cósmica, el periodo posterior al Big Bang, antes de la formación de las primeras estrellas. Escuchar esa era sería como abrir un capítulo perdido de la historia del cosmos. La NASA, la ESA y otras agencias han mostrado interés en utilizar la cara oculta como base para observatorios y experimentos. El programa Artemisa, que busca llevar astronautas de regreso a la Luna en esta década, contempla la exploración del Polo Sur como prioridad. Aunque las primeras misiones tripuladas probablemente se concentren en la cara visible por motivos logísticos, se espera que futuras etapas establezcan bases más estables en regiones que incluyan la cara oculta. Allí, los astronautas podrían instalar instrumentos científicos sin preocuparse por la contaminación electromagnética de la Tierra. El futuro de la exploración lunar también apunta a la utilización de recursos in situ. En los cráteres polares de la Luna, tanto en la cara visible como en la oculta, existen regiones que nunca reciben luz solar directa. Estas sombras permanentes pueden albergar depósitos de agua congelada. Si se confirma y se aprovecha, este hielo podría servir como fuente de agua potable, oxígeno respirable y combustible para cohetes. En este contexto, la cara oculta podría convertirse en un punto estratégico para el abastecimiento de futuras misiones hacia Marte o más allá. Más allá de la ciencia aplicada, la cara oculta sigue ofreciendo un terreno fascinante para el estudio de la geología planetaria. Sus cráteres preservan la huella de impactos que ocurrieron hace miles de millones de años. A diferencia de la Tierra, donde la erosión y la tectónica borran esas marcas, la Luna conserva un registro intacto. Analizar esos cráteres nos permite reconstruir la historia de los primeros tiempos del sistema solar, cuando los planetas aún estaban formándose y los impactos eran mucho más frecuentes. La exploración también tiene un componente cultural y simbólico. La cara oculta de la Luna, por siglos invisible,
ahora está al alcance de la tecnología humana. Cada imagen enviada por sondas modernas es un recordatorio de cuánto hemos avanzado y de lo que aún nos queda por aprender. Si en el pasado esa región alimentaba mitos sobre civilizaciones ocultas o bases extraterrestres, hoy nos inspira a imaginar estaciones científicas, radiotelescopios gigantes y asentamientos que preparen el camino hacia otros mundos. Es probable que en las próximas décadas veamos una colaboración internacional para aprovechar este territorio. La Agencia Espacial Europea ya ha planteado proyectos de radiotelescopios desplegables en la cara oculta. China, con su éxito en la Chang'e 4, seguramente querrá consolidar su presencia. Estados Unidos, a través del programa Artemisa, busca establecer una base sostenible en la Luna. Y otras naciones, como India y Japón, también han mostrado interés. La cara oculta podría convertirse en un nuevo escenario de cooperación o de competencia, dependiendo de cómo evolucione la política espacial mundial. Lo que está claro es que ya no hablamos de un misterio inaccesible, sino de un futuro posible. El llamado lado oscuro de la Luna es, en realidad, un símbolo de cómo lo desconocido puede transformarse en conocimiento. En apenas unas décadas hemos pasado de especular con teorías fantásticas a trazar mapas detallados, analizar minerales y planear instalaciones científicas. Esa transición es un reflejo del espíritu humano. Convertir la curiosidad en descubrimiento. Sin embargo, no todo está resuelto. Aún quedan preguntas abiertas. ¿Por qué la corteza es tan distinta entre un hemisferio y otro? ¿Qué secretos guarda la cuenca Aitken en sus profundidades? ¿Existen reservas de agua más extensas de lo que sospechamos? ¿Podrá la humanidad construir bases que resistan las noches lunares de 14 días, con temperaturas que descienden por debajo de 170 grados bajo cero? Estas incógnitas garantizan que la cara oculta seguirá siendo objeto de estudio durante generaciones. Al final, el mito del lado oscuro nos recuerda que, incluso en nuestro satélite más cercano, todavía queda misterio. Y tal vez eso sea lo más valioso, la certeza de que siempre habrá un nuevo horizonte al cual dirigir nuestra mirada. La cara oculta de la Luna es un espejo de nuestra propia condición. Somos exploradores que necesitamos territorios invisibles para proyectar nuestras preguntas y encontrar nuevas respuestas. Así, cada misión que toque esa superficie será más que un logro tecnológico. Será un paso en la historia de la humanidad, un recordatorio de que lo desconocido no debe temerse, sino buscarse. Y, sobre todo, será la confirmación de que incluso en el rincón más cercano del cosmos, aún hay maravillas esperando ser descubiertas. Por eso, si este viaje por la cara oculta de la Luna te ha fascinado, te invito a suscribirte. De esa forma podrás acompañarnos en las próximas exploraciones del universo, donde cada capítulo revela que el cielo, incluso el más familiar, todavía guarda secretos. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde observas la Luna. Cada voz que se suma a esta conversación es como una estrella que ilumina nuestra comunidad cósmica.